honor estar en la casa del Señor. Y como está el tema, la plenitud de Dios, amén. Hoy vamos a hablar un poco al respecto. Es más, me siento hasta nervioso por el tema que voy a dar, fíjese. Como que si fuera en otro lugar, con otra gente, o tal vez en un nivel que solo hayan pastores o líderes, me sentiría más cómodo. Pero gloria al Señor que nos tocó, amén, en este domingo. Y vamos a hablar, yo espero que usted se pueda conectar, pueda estar conectado, porque vamos a aprender mucho, amén. Vamos a aprender bastante. Yo solo quiero su comprensión. Vamos a ser dinámicos. Es una enseñanza y vamos a ser dinámicos. Yo voy a preguntar sin malicia y usted me va a contestar inmediatamente para poder terminar rápido. ¿Cuándo dicen amén? Porque es un trabajo que vamos a hacer, es una enseñanza que vamos a tomar. Entonces yo necesito de su ayuda. Necesito de su ayuda para reforzar, para hacerlo un poco más dinámico. Amén. Y así también vamos a hacer, vamos a ver cómo llevamos esto a cabo. Amén. Así que glorioso el Señor. En Juan capítulo 1, verso 16, y es el lema del año. La palabra del Señor dice: de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Estamos aprendiendo, estamos grabando que Cristo es la fuente inagotable de toda bendición, de toda vida. Eso es plenitud. Él es la fuente inagotable. Amén. Ha pasado el tiempo, estamos en los tiempos y sabemos que Él es la fuente inagotable. De Él recibimos continuamente, recuerde, favor. ¿Cuántos reciben favor de Dios? Perdón. ¿Cuántos reciben perdón de Dios? Y poder. Eso es gracia. Según el verso que nos dice ahí, de su plenitud tomamos todo, gracia. Y eso es favor, perdón y poder. Pero sigue más adelante: de manera abundante, reemplazando una gracia con otra, superando la ley dada por Moisés en un futuro continuo, con dones espirituales para salvación y santificación y darnos vida eterna. Todo creyente está lleno del favor de Dios, y eso es: de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Y vamos a trabajar en esta enseñanza. Vamos a llevar a cabalidad ciertas cosas que tal vez usted las conoce o tal vez no las conoce, y o tal vez no las había visto. En el transcurso del caminar del evangelio, uno va comprendiendo mejor las cosas. Aún hay versículos que uno lo leyó en otro tiempo y no tenía la suficiente comprensión de la que hoy uno entiende el versículo y cómo uno comprende ese versículo. Cuando comencé en mis inicios, la primera cosa que yo quería era recibir el bautismo del Espíritu Santo. Anhelaba, deseaba. 6 meses después de haber aceptado a Cristo, de haberme doctrinado en la palabra del Señor y enseñarme que era un punto doctrinal en lo que a mí se me enseñó acerca del bautismo, yo lo anhelaba con todo mi corazón, ser bautizado con el Espíritu Santo. Y después que fui bautizado, me daba nervios ser usado de parte del Señor, pero quería ser usado de parte del Señor. Y la siguiente era predicar. Y cuando me llegó el día que el pastor me dijo: bueno, a usted le toca predicar un sábado, culto de jóvenes, nunca se me va a olvidar el tema que prediqué con la historia de Sansón. Han pasado los tiempos y tengo una mejor comprensión de aquel mensaje, de aquella enseñanza. Hoy tengo una mejor comprensión de cómo fui bautizado y sigo siendo bautizado con el Espíritu Santo y sigo aprendiendo. Hoy tengo una mejor comprensión
de cómo Dios nos puede usar a cada uno. Eso está como cuando usted entra a un cuarto oscuro, que está oscuro. Usted entra y usted no ve nada. Usted entra y no ve absolutamente nada. Usted es más, puede caminar ahí y usted puede aún tropezarse con una silla y pegarse en el hueso y salir una alabanza, amén, de ese golpe. Y usted dice, y anda tocando, pero usted se sienta y después de un rato usted empieza a ver figuras. Usted empieza a ver que hay una mesa. Usted empieza a ver que hay una silla. Y usted empieza a ver entonces cosas, porque se va ajustando su vista a la oscuridad, a tal punto que usted puede ver aún a dónde está el switch para prender la luz. Y eso es tan importante en la vida de nosotros. Así es en el caminar en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que nosotros, cuando venimos a Cristo, dice que somos niños espirituales. Comenzamos una vida de niños espirituales. Y el propósito de la enseñanza no es quedarnos en la condición de niños, es conocer para tener una mejor comprensión acerca de Dios, de la palabra de Dios, de nosotros mismos, de nuestra vida. Así que en el caminar del Señor vamos mejorando, vamos captando mejor la idea de lo que Dios quiere, de lo que Dios es y de lo que nosotros somos en Cristo Jesús en el transcurso del tiempo. Así que solo podemos ver nosotros por la Biblia, solo por la Biblia podemos ver que el caminar va viendo mejor las cosas. Usted en ese caminar, usted va viendo las cosas mejores. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 27 al 32, nos habla de dos discípulos. Y conocemos todos camino a Emaús. Y dice que ellos iban, Jesús se les pone a la par, y dice que Jesús empieza a platicar con ellos. Y ellos van hablando de las cosas que acontecieron acerca de Jesús. Mientras iban, la palabra del Señor dice en el verso 27, y comenzando desde Moisés. Entonces ellos iban hablando de todas las cosas, de cómo Jesús había sido crucificado, que fue un buen hombre, que hizo bien al pueblo, que hizo muchas sanidades. Entonces Jesús se les aparece, pero ellos, pelados, dice la palabra, no le conocieron. Entonces Jesús les comienza a explicar las escrituras. Y dice, comenzando desde Moisés, pasando por los profetas. Y dice que llegó el momento de apartarse. Y ellos dijeron, no, ya es tarde, no vayas. Lo que están anotando, usted lo puede encontrar todo completo de Lucas capítulo 24 del 13 al 35. Entonces, y le dicen, ven y quédate con nosotros. Entonces lo invitan. Entonces Jesús dice que parte el pan y ora por ellos. Entonces dice que los ojos de ellos fueron abiertos para poder comprender. Significa que hubieron dos elementos importantísimos: el compartimiento de la escritura para saber, para entender, para comprender quién era el Cristo, y también la comunión. En el partimiento del pan, entonces ahí se les abre el entendimiento y reconocen a Cristo Jesús. Entonces es importante esas dos cosas para todo creyente: la palabra de Dios y también la comunión. Estamos aquí. Entonces eso es esencial, porque si no, vamos a caminar en oscuras, sin comprensión a la palabra de otro, y nos podemos hacer una idea errónea, o nos podemos hacer una religión a nuestra manera, a nuestra conveniencia.
a conforme yo pienso, creo y opino. Entonces es importante tener la Escritura, que es la que nos aclara quién es Él, la que nos aclara qué debemos de hacer en Él, la que nos aclara quiénes somos en Él y por qué nosotros fuimos salvados por Él. Y la cereza del pastel es la comunión. La comunión es tan importante, los unos con los otros, porque si no vamos a andar en la oscuridad. Jesús estaba ahí y ellos no comprendieron, ellos no se dieron cuenta que Jesús estaba ahí. ¿Podrá pasar eso en la vida espiritual? Que Jesús nos está diciendo, Jesús nos está hablando, Jesús nos está llamando, Jesús nos está exhortando, y nosotros sin comprender, sin conocerle. Así que la oscuridad trae confusión. Esos dos discípulos. Y entonces aquí tenemos la palabra, y la comunión trae el discernimiento para poder ver las cosas. La oscuridad trae confusión. La presencia de Jesús es vital. Amén. Sin la presencia de Jesús, las cosas no funcionan. La palabra abre el entendimiento, el reconocimiento en la comunión. Reconocemos, amén. La palabra, y usted podemos hablar, no dejando de congregarse, mira cuán bueno y cuán podemos hablar de los salmos, de proverbios, de cómo la iglesia se unió para recibir el Espíritu Santo, cómo la iglesia compartía. Podemos hablar de todo y usted ya lo sabe, amén. Pero queremos llevar a cabalidad y poner una base. Así que entonces la transformación debe de traer consigo testimonio. Porque decir yo soy transformado sin testimonio no tiene validez. La transformación debe tener consigo un testimonio. En la vida espiritual tiene que ver con eso. Tiene que ver absolutamente con eso. Hay dos maneras de predicar: la manera verbal, oral, y la manera con nuestro ejemplo. Para poder evangelizar es verbal, y lo reafirma nuestra vida. Después de 33 años de ser cristiano, 10 años como pastor, mire qué rápido va el tiempo. 33 años siendo creyente, leer la Biblia. Aún mi actitud tiene que ser correspondiente a la palabra del Señor, porque puede uno verse enfatuado, leer y no obedecer, leer y no comprender. Hay que tener cuidado en esto. Infatuados se refiere a personas con una vanidad extrema, que son orgullosas y que no aceptan la verdad de Dios por ningún punto. Dicen, así soy yo, así le guste o no le guste, esto es así, de esta manera, y usted de ahí no lo saca. A mí siempre me dicen, pastor, mire esto, no ve a esa persona. Yo estoy enfocado en el que quiere, porque eso es lo que Dios quiere. Jesús está enfocado en el que quiere, porque el evangelio es para el que quiere. Cuando dicen amén, es para el que tiene hambre, es para el que tiene sed. Mostrando una posición irracional, desmedida por sí mismo, por cosas terrenales. Y esto, hermanos, son cosas desmedidas, similares a estas, y vienen a tener un orgullo tan grande que se hacen fatuos, se enfatúan. Son aquellas personas que buscan solamente el control terrenal y no ven el amor de Cristo. Esto está como la vida de Amnón, que amaba tanto, con una pasión carnal, a Tamar, que dejó el amor por aquella mujer
que fue tanto el deseo carnal que actuó de una manera incorrecta. Y eso puede pasar en la vida de todo creyente. Es cierto, en ocasiones, y han pasado ocasiones que uno ha querido corregir. Y usted sabe que es difícil corregir a una persona que ha leído bastante, una persona que tiene un conocimiento acerca de la Escritura. Por ejemplo, Isaías 62, verso 2. Ahí tenemos un versículo que yo se lo quise aplicar una vez a una persona, y mientras yo se lo iba a decir, él me lo dijo de memoria. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquella persona se sabía el versículo, pero no tembló. Pero dijo: oh, sí, esto dice la palabra. Pero la palabra no tuvo ningún efecto en él. Yo no sé si usted ha visto a alguien así, que la palabra no tiene ningún efecto. Y eso me ha pasado a mí. Cuando uno lee el versículo, y uno ve, comprende, entiende lo que el Señor está diciendo, entonces uno tiene un respeto y uno dice: Señor, tu palabra es la verdad, tu palabra es lo único, amado Dios. Y uno tiembla ante la palabra de Dios. Y aquí viene lo difícil. Yo le dije al principio que, bueno, predicarlo en otra congregación, en el trabajo que estoy desempeñando aquí pastoralmente, pero a nivel nacional, capacitándome para otro trabajo, es un poco difícil. Y está en Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12. Vamos a leer. En la Nueva Versión Internacional dice capacitar, pero en la Reina Valera dice para perfeccionar. Y hay varias traducciones que todos van a llevar a la perfección. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer de perfeccionar. Mire, vamos a leerlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12. A fin de perfeccionar, dice la Reina Valera, a los santos por la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, qué hermoso esto. Este es un trabajo de los ministros. Voy a repetirlo. Este es un trabajo de los ministros: perfeccionar a los demás. Pero aquí, hermano, aquí surge un inconveniente. Aquí surge un problema. Y hay personas que usted le dice, y aquí dice para perfeccionar. Y para poder perfeccionar se necesita ser perfecto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y entonces, ¿cómo va a perfeccionar si usted no ha sido perfeccionado? Bueno, hay unos que aun cuando uno quiere perfeccionarlos le preguntan, son valientes. ¿Y usted es perfecto? Pregúnteme si yo soy perfecto. Les dije que vamos a trabajar en dinámica, amén. Pregúnteme. No. ¿Se imagina usted este asunto? Porque hay gente que se pone así, ¿no? Aquel
que no quiere aceptar la perfección, le va a decir estas cosas. Y quedan con la idea de que nadie es perfecto. Usted le dice algo, mire, esto no está correcto así. Y dicen, nadie es perfecto. Y se quedan con la idea de que nadie es perfecto. Pero aquí la palabra dice para perfeccionar. Aquí tenemos que analizar esto, ¿amén? Porque no lo podemos dejar así. Filipenses capítulo 3 está la palabra del Señor, verso 12. No que ya haya alcanzado, perdón, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo dice que él es perfecto. Según el verso, dice Pablo que él es perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo dice, bueno, yo no soy perfecto. Vuelve a preguntar, pastor, ¿usted es perfecto? Y como que le gusta usted esa pregunta. No. Mire el verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A hoy la respuesta, verso 15. Así que todos los que somos perfectos, bueno, ¿somos perfectos o no somos perfectos? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentimos. Y si otras cosas sentimos, esto también os lo revelará Dios. Los mandamientos del Padre los encontramos nosotros. Y ahí está en Éxodo, ¿no? No matarás, no robarás. Y ahí están los mandamientos, ¿no? Pero el Hijo también dio mandamientos. Jesús dijo, porque un mandamiento nuevo lo doy. Y usted encuentra los mandamientos del Hijo en Mateo capítulo 5. Ahí encuentra todos los mandamientos. Jesús no olvida los mandamientos. Y Él dice, escuchaste que fue dicho, no robarás, no matarás, los mandamientos del Padre. Pero yo os digo, y comienza a dar todos los mandamientos. Ya, todos los mandamientos. Quiero leer Mateo capítulo 5, verso 48. Fíjese que estaba un poco nervioso, pero ya no. Lo veo que está atento. Eso significa que vamos a aprender. Amén. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estamos trabajando con la palabra, y este es un mandamiento que Jesús está dando. Amén. ¿Será que nosotros nos estamos atreviendo, aunque sea a decirle a la gente que sean perfectos? ¿O será que yo mismo muchas veces me siento avasallado con este mandamiento del Hijo? ¿Cómo le voy a decir a usted que sea perfecto si yo mismo no lo soy? Glorioso el Señor, amén. Bueno, para ello tenemos que usar ejemplos, porque si no nos enredamos, hermanos, amén.
Y en vez de edificarlo, cada quien va a hacer lo que quiere. Aquí tenemos una historia en Segunda de Reyes capítulo 5. Y ahí encontramos a Naamán, el sirio. Aquí no hay un sirio, ¿va? Todo de la simiente, de la primera simiente, amén. Así que dice que Naamán, él piensa, van del profeta, y el profeta, él piensa que el profeta lo va a recibir le va a dar regalos y todo. Él piensa que lo iba a recibir bien y que le iba a imponer las manos, y por mis manos te sano de la lepra. Y dice que no, que mandó un criado y le dice: ve y lávate en el Jordán. El Jordán, el sirio conoce que el Jordán es un río sucio. Y están en el verso 12. Y ahí están. Y él conoce de los ríos que hay en Damasco, a hoy capital de Siria. Y dice: bueno, ¿cómo me manda que yo me vaya a bañar, a limpiar al Jordán, que es sucio, si allá en Damasco, allá tengo ríos limpios? Y eso nos da mucho que ver a nosotros. En Lucas capítulo 4 verso 27, Jesús habla de este hombre. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Fíjense que aunque él pensaba que habían aguas más limpias, pero cuando él se fue enojado, y el criado le dice: pero ¿por qué no haces caso? Ve y te metes al río, al Jordán. Y sí, que cuando se mete al río Jordán, queda completamente limpio de la lepra. Eso puede decir, entonces, podemos decir que hay ríos sucios que pueden limpiar. Que hay ministros que no están ordenados correctamente, pero que la palabra de Dios tiene poder. Y eso tenemos que tener cuidado, cada uno de nosotros. Porque muchas veces queremos nosotros, porque nosotros miramos la apariencia y conforme la apariencia, y olvidamos que es la palabra de Dios la que nos está hablando, la que nos está enseñando. O usted ha visto gente que está enferma, pero que ha orado por otros y que se han sanado. En el tiempo de la pandemia, a mí un mes cabalito, y andaba orando por los que tenían el COVID. Pero yo estaba enfermo. ¿Y qué podían decir? Bueno, pero ¿cómo usted viene a orar por mí si usted también está pegado bajo el ala? Pero como la palabra a mí me dice que ore por los enfermos, no me dice en mi condición, sino en el mandamiento, orar por los enfermos. Estamos comprendiendo, amén. Porque estamos hablando de perfeccionar. Y estamos dando pautas, ideas para que nos quede claro el concepto. Para cuando el ministro quiera perfeccionarlo, porque usted tiene que ser perfeccionado. Si usted no es perfeccionado por el ministro en el orden establecido, hermano, al final de la enseñanza usted va a ver cuán equivocado estamos. En Santiago capítulo 5 verso 16, la palabra del Señor dice que confesemos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ese es un mandamiento. Yo creo que nosotros hemos comprendido, amén, que el mejor lugar cuando estamos enfermos es la iglesia. ¿Sí o no?
Sí, hay lugares, ¿no? Los hospitales y todas estas cosas. Pero el mejor lugar debería de ser la iglesia. Yo sé que usted ya sabe a dónde ir. Tenemos otro caso, Job, el hombre de los 42 capítulos. Dice que en 42 verso 10 dice que cuando sus amigos, dice que murmuraron contra él cuando lo vieron leproso, y dice que ellos agarraron lepra. Pero el Señor nos manda a que Job ore por ellos. Y mientras Job con su lepra oraba por ellos, fueron sanados. Pero no solo eso, sino que también mientras Job estaba orando, Job también fue sanado. Así que escuche bien esto. No es por la persona, sino por el principio. Voy a repetirlo. No es por la persona. Estamos en Efesios capítulo 4 verso 11. No es por la persona, sino es por el principio. El principio divino dice que hagamos esto, y la obediencia hace. El principio nos afecta positivamente. El principio nos afecta. Entonces, vamos a Filipenses capítulo 3, verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Verso 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentimos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ponemos otro ejemplo. Esto está como cuando un niño tiene que llevarlo en cierto tiempo al pediatra. ¿Amén? Y el pediatra lo primero que hace es que lo mide. Va y lo mide. Y después de eso, y dice: no, el niño está perfecto. Está perfecto el niño. La medida creció aún más de lo esperado. Y después de ahí viene y lo pone y lo pesan. Y también le chequean el peso. Y de ahí viene y se lo entrega a la mamá. Y le dice: su niño está perfecto. El niño está cachetón, amén. Está bien robusto. Y la mamá sale con el niño contento, amén. Mi niño está creciendo, mi niño. Y el doctor dijo que estaba perfecto. Pero a este niño le faltan, es un niño de 2 años. Pero a este niño le falta cumplir 3 años, 4 años, 5 años, hasta los 21 años para que alcance la plenitud. ¿Es pleno ahí? No. Está perfecto conforme la edad. ¿Me estoy explicando? Conforme la edad es perfecto, pero no es pleno hasta los 21 años. Hasta los 21 años el hombre crece hasta esa edad. Si usted ya tiene más de 21, mire, por mucho que se estire, ahí se quedó. Bueno, hay unos que dicen que crecen después de los 21. Después de los 21. Y otros que antes de los 21 dejan de crecer. Ya a los 15, 16. ¿Qué hubo? ¿Quién anda ahí? No, ya no creció. Entonces, es perfecto,
pero todavía no es pleno. No se ha desarrollado completamente. Una pregunta: ¿el doctor es perfecto? Pero él está midiendo al niño y dice que el muchacho es perfecto, que está perfecto. Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Y aquí se va a poner las cosas un poco mejor, amén. ¿A cuánto les gusta que las cosas se pongan mejor? Eso, estamos en la misma sintonía entonces, amén. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Dice: ve y mide el templo. Le dice a Juan: Juan, ve y mide el templo. El cual somos nosotros. Nosotros que tenemos que tener una medida. Al niño lo llevan al pediatra y lo miden, lo pesan. Juan le dice: ve al templo y mide el templo, a ver si tiene las medidas correspondientes a la edad. Pero no, Juan, pero no solo eso, también tienes que medir a los que adoran. Ve y mídelos. Por eso usted va a ver que hay gente que cuando usted los quiere medir, se van, porque no quieren ser medidos. Ellos piensan que ya alcanzaron la plenitud. Cuando usted le dice: mire esto, inmediatamente sale disparado. Y qué bueno que en la casa del Señor no hay así, amén. Todos se están dejando medir, amén. Todos están dejando pesar. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso el Señor, porque estamos en el año de la plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Así que es tan importante que aún el ministro tiene que medir la adoración. Se tiene que medir la adoración. Vamos a ir un poco más adelante, amén. Estamos captando la idea. Glorioso el Señor. Porque esto sabe, porque si no la capta, hermano, va a ser difícil. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. La Biblia de las Américas traduce esto como capacitar, pero estábamos perfeccionar, que viene lo mismo. Cuando usted es capacitado, lo lleva a una perfección. Cuando dicen amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí es hermoso. Todos estamos siendo capacitados. ¿Saben que cuando usted ¿cuántos han estado en el ejército? Levanten la mano los que han estado en el ejército. Oye, al Señor. ¿Verdad que lo primero que hacen es que los capacitan? Primero físicamente. En el tiempo, cuando yo fui joven, no sé si ya se habían separado los océanos, pero cuando fui joven, le ponían una faja, un cinto, y la medida que tenía que tener en ese entonces el soldado era 28 de cintura.
Y no es que, mire, te imaginas los que agarraban y tenían 36. No es que le decían, bueno, no, lo apretaban y lo dejaban ahí. Eso quedaba como un globo con cintura. Porque el trabajo de capacitarlo era tener esa medida. Y después de eso entonces entraba a un entrenamiento. A los que eran, le llaman los tigres, y así van los cadetes y diferentes, ¿no? Si usted ve marchar a los que estudian para tigres, que las armas y desarman y todo eso, no saben marchar. Pero el cadete, hermano, es que para eso, una medida exacta, 1.72. No es que no, parejo aquello. No pie plano, no pies curvos, porque entonces cuando la fila, te imaginas marchando y todo, no, la fila toda por allá. Entonces, ven y capacitan a cada soldado para ciertas áreas, lo entrenan y recibe capacitación para que sea excelente. Glorioso el Señor. Sí que eso es tan importante, amén. El apóstol aquí habla que la iglesia es capacitada para una misión. La iglesia del Señor es capacitada para una misión. Y esto es importante. Yo creo que si una persona se recibe, se le paga un título. Tenemos estudio bíblico y todo eso. Pero eso no significa que tiene un llamado. Es una capacitación. Porque muchas veces ya con el título ya cree que fueron llamados. Y eso no funciona así en lo que estamos leyendo. Ya vamos a ver lo demás. Eso es algo que usted se graduó, se preparó, y que gloria al Señor. Le damos la palma a los que están en el instituto bíblico, amén. ¿Cuántos aquí han practicado algún deporte? ¿Cuántos aquí han entrenado? No que se han subido al tren, que han. ¿Cuántos? Glorioso el Señor, mire, no me puro atleta aquí, hasta me apeno yo, amén. Todos, a ver, glorioso el Señor. Hasta me dan nervios con ustedes. Los felicito por ser buenos atletas. En lo espiritual, usted tiene que ser capacitado. Diga, tengo que ser capacitado. Esto es imprescindible. Tenemos que ser capacitados. La Biblia dice que comenzamos como un niño. Amén. Tenemos que ser capacitados. En otra versión habla adiestrados. Usted se vuelve diestro. Amén. ¿Cuántos? Levánteme la mano los que manejan carro estándar, mecánico. Levánteme la mano. ¿Alguien que vino con un carro mecánico aquí? Que vino hoy con un carro de cambios. Nadie. ¿Cuántos han venido a este lugar con carros de cambios? Que han metido cambios. Aquí tenemos. De su casa aquí, ¿cuántos cambios hizo? ¿Verdad que como ya ha sido adiestrado, solo automáticamente sale, sí o no? Pero cuando está aprendiendo, lo va contando uno: primera, segunda, tercera, y se apagó el carro. Eso es triste, aprender en carro mecánico. Que haya un semáforo en una cuesta y que esté en rojo, y que haya carro adelante y atrás.
Pero ¿qué pasa cuando usted ya puede? Inconscientemente usted lo hace. Usted no anda con otro para venir aquí inconscientemente. Así es en Cristo Jesús, amén. Somos adiestrados. Eso es hermoso. Mire, cuando venimos a Cristo, los que no hemos sido cristianos, tenemos nombre para hablar. Yo no sé los demás países, pero el hondureño es pésimo para hablar. De 10 palabras, 12 son blasfemias. Pero ya cuando vienes a Cristo, puedes hablar, puedes decir, ya eres diestro, tienes que ir hablando, esta no la puedo decir. Ya no, automáticamente, porque ya fuiste adiestrado, fuiste capacitado. Cuando dicen amén, bueno, yo eso espero, amén. Así que inconscientemente ya eres capaz. Y eso está también en el Señor, amén. Inconscientemente somos capaces para hablar, somos capaces para servir, somos capaces para todo, amén. Porque fuimos adiestrados. A fin de habilitar, dice otra versión. ¿Cuántos creyentes no fluyen porque no han sido habilitados? ¿Cuántos creyentes, por no ser habilitados y no tener el conocimiento, no están fluyendo? Y eso es muy importante. Porque, una pregunta, ¿la iglesia tiene que ser capacitada? ¿La iglesia tiene que ser perfeccionada? Una más fácil. ¿La iglesia tiene que ser ordenada? ¿Tiene que ser ordenada la iglesia? En Lucas capítulo 15, verso 8, a esta señora se le pierde una dracma. Usted ya sabe, ya le he leído el significado de la dracma, cuánto valía la dracma y por qué la búsqueda de la dracma, amén. Acerca del dote. Y se le pierde. Entonces ella no anda ahí solo con una lámpara, con el foco ahí. No, ella empieza a ordenar las cosas. Y cuando empieza a ordenar las cosas, alumbrando y ordenando las cosas, encuentra la moneda. ¿No le ha pasado muchas veces a usted que a usted se le ha perdido algo en la casa? Y usted dice, si la única familia que vino fue aquella. No, sí, solo los Pérez, los López, aquí estuvieron. Y tiempo después usted se pone a limpiar, a ordenar, y encontró ahí que ahí estaban los 20 pesos, los $20. Pero ya lo supo Kansas que entonces la iglesia tiene que ser ordenada. Amén. La iglesia debe tener un orden. Porque la iglesia tiene que ser perfeccionada. En el desorden no hay perfección. Por eso en el principio, la Biblia comienza dando el principio, dice el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios estableció y ordenó todas las cosas. Separó la luz de las tinieblas, absolutamente todo, para establecer su propósito ahí. Otra idea más. ¿Verdad que en la casa la Biblia dice que quien manda en la casa es Dios, Cristo, los hijos, la mujer y después el hombre? Así es el orden. No. Bueno, entonces vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 3, perdón, 11 verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón,
Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Hay un orden. Pero para que ese orden se lleve a cabo, el hombre debe de estar bien ordenado sacerdotalmente. Porque si él no está ordenado, entonces hay violencia, queriendo tener una posición que él no tiene, porque Cristo no es la cabeza de él, él no está ordenado. ¿Me estoy dando a entender? Pero usted va a ver, usted va a casas, o hay casas en las que manda son los hijos. Y esa comida yo no la quiero, yo quiero esto, ¿y para qué me trajiste acá? Entonces por eso se han dado los restaurantes, ¿no? Que hay comidas para todos, ¿sí o no? Comida para que así todo el mundo esté contento. Porque si vamos a comer acá, no me gusta. Entonces hay restaurantes donde hay de todo, ¿no? ¿Y usted qué quiere? Hamburguesa. Tienen hamburguesa. ¿Y usted qué quiere? Yo quiero vegetal, quiero estar delgado este 26. Tienen vegetal a este. Y así comía, y todo el mundo, porque no hay un orden. Glorioso el Señor, amén. Y por eso debe de haber orden. A mí nunca se me va a olvidar el que fue mi pastor, está con el Señor. El pastor Juan me decía: tenga cuidado de la mujer que manda en casa. Eso es peligroso en la iglesia. Si ella no se somete al marido, peor para que se someta al pastor. Tenga cuidado. Yo siempre me dije: mire, yo ando viendo a ver cómo están las cosas ordenadas, porque si no está ordenado, yo ni me meto. Me da con la fridera a mí también. No me cae, no hay gozo aquí, amén. Por eso la sociedad se aprovecha del desorden. Hay un orden establecido de parte de Dios. Amén. Estamos hablando de perfección, capacitación, adiestramiento. Entonces el mundo se aprovecha del desorden, y aún cristianos que se aprovechan del desorden. Por eso la iglesia tiene que estar bien ordenada. Así que en la congregación del Señor, hermanos, ya sabe, es un principio maravilloso el poder ser capacitados cada uno de nosotros. Pues aquí vamos a entrar en la segunda etapa, ¿me? Entonces, en el hogar, el que pone la disciplina, el que tiene el control, es el hombre, porque Cristo es la cabeza de esa casa. Amén. En la iglesia, ¿quién pone el orden? Pregúnteme, ¿quién pone el orden en la iglesia? Porque usted no lo sabe, amén. Entonces tengo que decírselo yo. El pastor. Señor amado, si no fuera el pastor que pone el orden, sería trágico. Hermano, no podemos decir cómico, que todos mandando y el pastor lo viendo. ¿Sí? Trágico. Pero es que muchas veces cuando el pastor no tiene la autoridad es porque él no está correctamente ordenado también. El pastor tiene que estar completamente también ordenado para que las cosas funcionen. Por eso Dios constituyó apóstoles. Estamos en Efesios capítulo 4 verso 11. Dios constituyó apóstoles. De ahí dice que constituyó profetas. De ahí pastores y maestros para edificación del cuerpo. Entonces un pastor debe tener un orden, debe estar bajo también un orden. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 6.
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, y así como ladrón en la noche. Perdón, es 2 verso 6. Ahí. Ni buscamos gloria, dice el apóstol, de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo está enseñando que hay una iglesia en Tesalónicas donde él es el apóstol, donde él se dice cómo se tienen que hacer las cosas. Y entonces ese pastor de esa iglesia tenía que estar bajo el orden, bajo el cuidado del apóstol Pablo. Y esto es muy importante. Esto es muy importante, estar bajo el orden. Una iglesia está bajo el cuidado del pastor. Le voy a decir cómo funciona el orden en la iglesia. Le voy a decir cómo funciona el orden y usted ponga atención. Primeramente está el pastor. Es el que Dios llamó, la palabra no, dice, él constituyó a unos. El pastor decide tener ancianos, decide tener diáconos. Uso la palabra decide porque hay iglesias que no deciden así, no la trabajan así. Ancianos, diáconos, los servidores, y lo demás está el pueblo. Así está estructurada la iglesia. Por ejemplo, yo cuando voy a cancelar un culto, yo tengo dentro de la congregación personas que yo le pregunto: mire el mal tiempo, ¿cómo está? Y ¿cómo ve? ¿Cree que es coherente cancelar el culto? Porque si le pregunto a uno que viene el domingo, no, hombre, sí, hombre, cancélelo. Qué cruel. Ni de dónde estoy. Ustedes me pierden con su. Pero entonces uno tiene consejeros, amén. Y ya también están los diáconos, el cuerpo ejecutivo de la iglesia. En las situaciones difíciles, donde yo necesito ayuda, ver cómo están las cosas funcionando, qué es lo que se está diciendo, qué es lo que está haciendo, qué es lo que no está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal. Y están los servidores, amén. Por ahí los servidores y mantienen, y lo demás está el pueblo. Estos ministerios pueden tener ayudas. Por ejemplo, cuando la congregación crece, entonces yo puedo decir, bueno, creo que necesito un pastor adjunto que trabaje conmigo para ciertos trabajos. Entonces, pero él no es la máxima autoridad, porque a él se le llamó del pastor general a tener una posición dentro de la iglesia. Usted está conociendo el orden de la iglesia. ¿Qué pasaría si el pastor le dice a un diácono: este año se va a abstener de servir? Dijimos que usted conoce bien el orden de la iglesia, ¿ven? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con el diácono? ¿Cuál sería la actitud del diácono? ¿Me puede contestar? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál sería la actitud? ¿No? ¿Sí? Okay. Pero ¿qué pasaría con una actitud incorrecta?
A mí me llamó Dios. Porque muchas veces se cree que estos puestos son vitalicios, que es diácono y que de ahí no lo pueden mover. Estoy usando a uno de los del cuerpo ejecutivo de la iglesia, amén. No, es que no lo llamó Dios. El pastor miró cualidades de una persona responsable, de una persona puntual, de una persona obediente, de una persona disciplinada. Entonces él miró cualidades para poder ayudar dentro de la obra, a ayudar a perfeccionar. A él no lo llamó Dios. Mira, hay dos grupos: los que llamó Dios y los que puso el pastor. Los que llamó el siervo de Dios son dos. ¿A quiénes llamó Dios? Efesios capítulo 4 verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A eso lo llamó Dios. Pero a los otros lo llamó el hombre de Dios. Vamos a ir a la escritura. Tito capítulo 1 verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces Pablo manda a Tito, y Tito allá pone ancianos, diáconos. A estos no los llamó Dios, a estos los puso Tito. Por cierto, el apóstol Tito los puso ahí para que trabajasen en la obra del Señor. Cuando no conocemos el orden de Dios, salió un líder, no, es que a mí que me puso fue Dios. Pero cuando conocemos en el orden establecido, yo creo que muchos íbamos camino a Emaús. Pero Dios nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso es importante mantenerse en el orden establecido, porque ningún pastor va a estar queriendo quitar a alguien, queriendo mover a alguien, porque eso es recurso, es tiempo, es capacitación, es adiestramiento. Por eso hay que estar en el orden establecido. ¿Cuántos dicen amén? Y es una responsabilidad para no perder el orden, para no perder el llamado. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? El siervo cae ante su Señor y ante su Señor se levanta. Eso dice la Escritura. Le hablo y he estado aprendiendo para traer esta enseñanza, pero digo, bueno, ya la iglesia ya tiene 10 años. Ya tiene 10 años. Entonces ya una iglesia que ya puede comer vianda. Amén. Ya puede comer vianda. Por eso porque qué elegante se ve cuando el creyente madura. Se ve hermoso un creyente cuando madura, amén. Cuando va agarrando ese porte, esa perfección. Esa persona se ve bien. Y uno dice, ah, mira, se está apareciendo, ahí está. Usted le avienta las medidas.
tiene buen peso, tiene buena estatura. Creció desde la última medida a esta, de 2025 a finales de 2026. Mira, ha crecido. ¿Por qué? Porque está comiendo ya una mejor comida. Amén. Pero cuando no se alcanza esa madurez, qué difícil es. Cuando no se alcanza la madurez, cuando no se alcanza la medida, usted va a ver contiendas, pleitos, celos, envidia, cuánta cosa, ¿no? Un sinnúmero de cosas. Vamos al verso 13 de Efesios capítulo 4. Por un lado estamos viendo perfección, pero por otro lado estamos viendo plenitud. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero dice el verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el resultado. Qué bonito va. El año de la plenitud y todo gritando y cada quien. Este es el año de la plenitud. Es el año del crecimiento. Es el año del buen peso. Amén. Hablando espiritualmente. Amén. Pero si no, le digo, donde no hay orden. Por eso vamos a explicar un poco esto. Primera de Pedro capítulo 2 verso 2. Biblia de Dios habla hoy: como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Como niños recién nacidos. Una pregunta: ¿cómo se va a alcanzar la plenitud? Como niños recién nacidos, buscando la leche espiritual para que Dios dé conforme al crecimiento. Por eso usted va a ver que hay niños que no alcanzan la medida del peso y todo, entonces le dan una leche diferente. No es suficiente la leche materna, entonces le dan una leche diferente. Usted sabe, y dice la leche no adulterada. Me recuerdo que en los tiempos de nosotros pasaban vendiendo leche. La leche, estaban gritando, ¿va? Y por ahí gritaba algo otro: el agua, porque la adulteraban. Pero la palabra habla no una leche adulterada. Amén. Entonces es importante alcanzar la plenitud. Como niños recién nacidos, no tenemos que adulterar. No tenemos que hacer, por eso le dije, de una mente que se ha enfatuado. Ya la palabra no llega. O sea, la palabra no la recibe como un niño. Cuando la palabra dice: dejad que los niños vengan a mí, y añade: y el que no se haga como uno de ellos no puede entrar al reino de los cielos. No puede. No está en el querer, es en el poder. Eso está hablando de un trabajo, de una perfección.
La primera fase en el reino animal, ¿cuál es? La leche, ¿no? Y la leche, conforme son los días, así es. Los primeros días es pura sangre. Y ahí va. Naturalmente, conforme el niño se va desarrollando y van pasando los días, entonces la leche se va poniendo conforme al crecimiento del niño y conforme a la edad del niño. Llega al grado que ya la leche ya no le es suficiente, porque ya no tiene los suficientes nutrientes, ya casi es pura agua. Entonces el niño ya comienzan a darle otras cosas. Así que toda persona debe crecer con la leche espiritual, no adulterada, para poder alcanzar la plenitud de Dios. Una pregunta: ¿la iglesia está deseando la leche no adulterada? ¿La iglesia está enfocada en alcanzar la plenitud de Dios? Muchas veces la iglesia tiene tanto enfoque y hace todo lo imposible por ir a un evento, a un concierto cristiano. Y pagan y yo no digo que sea malo, pero usted ve y todo el enfoque ahí, o en una campaña de esto y de sanidad y todo. Yo no digo que es malo, pero cuando se trata de la iglesia, no cree que hay milagros, no cree que hay sanidades, no creen que está la adoración. Y de donde se mide la adoración es en la iglesia. Entonces tenemos un enfoque de cosas, cuando se debe tener el verdadero enfoque. Amén. Desear como niños nacidos la leche. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia, que cuando usted lea los versos, cuando usted lee la Biblia, usted tenga deseo de ella. Si usted la lee por compromiso y por esto, hermano, hay un problema espiritual. La leche está siendo adulterada. Usted no la va a recibir conforme está establecido para su edad. Yo le dije, en el principio habían versos que lo miraba de esa manera conforme a esa edad. Han pasado los años y hoy ya tengo una mejor amplitud acerca de ese verso. Nada menos con la porción de Efesios capítulo 4. Yo fui enseñado de una manera diferente a Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. En el tiempo que yo crecí, no se creía en el ministerio apostólico ni profético. Se creía que el ministerio apostólico era misionero y el evangélico profético era profecía. Y son cosas diferentes. Profecía es una cosa, es un don, y profeta es otra cosa. Pero así se me enseñó. En el camino he ido comprendiendo y conociendo, aleluya, cómo es el orden de Dios y cómo Dios constituye para edificación de los santos. Entonces, bien importante para cada uno de nosotros. Hay países que le llaman a la hora, por ejemplo, si una mujer está trabajando, que tiene un bebé de pecho, a esa mujer no se le puede obligar a que trabaje y que no amamante al niño. ¿Cómo le llaman a esa hora? La hora de la... En Guatemala lo tienen. ¿Perdón? Para lactancia, correcto. Y no se puede porque es un tiempo para ello. ¿Saben que si ponen a un niño en un cuarto separado de su madre, y su madre está del otro lado,
Y sabe que la madre, con solo escuchar que el niño está llorando, le empieza a salir la leche, porque es una necesidad tanto de ella como de él. Y si usted a ese niño, usted le da otra cosa, no lo va a querer. Usted lo va a querer engañar con otra leche diferente y que tenga agua. Se la tira por allá. Pero dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Esto es poderoso para cada uno de nosotros. Entonces es importante conocer el orden. Es importante conocer para poder llegar a la perfección. Dice una versión, para habilitar. Dice otra versión, para el conocimiento. Dice otra versión, para capacitar. Y así dice la Reina Valera, para perfeccionar. Entonces estamos siendo perfeccionados. Misión Internacional, que Dios te ama, mientras adora, mientras camina, aleluya. Entonces Dios va dando responsabilidad. Y si todos crecemos a la medida del don de Cristo, somos una iglesia poderosa, pero también una iglesia ordenada. Una iglesia muy ordenada. Eso es fundamental para nosotros. ¿A cuánto le gusta el orden? ¿Verdad que sí? Usted cuando se sube a su carro es un deleite subir a su carro. Amén. Su casa, la iglesia, todo. Nuestra vida, nuestra ropa, amén. Llegamos, nos quitamos la camisa y la colgamos y todo, amén. Amén. La iglesia tiene que estar bien ordenada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Por eso cuando Pablo fue a los Corintios le dijo, todavía sois niños, porque hay entre vosotros pleitos, distinciones, esto y esto, y todavía dices, porque se enojaron porque Pablo les dijo que eran niños. Que Misión Internacional, Cristo te ama, pueda ser una iglesia ordenada, enseñada, capacitada, que anhela la leche no adulterada. Una iglesia que tiemble ante su palabra. Una iglesia que respeta los principios divinos. Una iglesia que es llena de los dones del Espíritu Santo. Yo quiero que se ponga en sus pies y quiero bendecir su vida. La cita bíblica la tengo en 1 de Juan capítulo 1, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo tengo en 1 de Juan 3, perdón, 1 de Juan 3, capítulo 1, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. El apóstol tenía al hermano Gallo, al pastor Gallo ahí, y cuando le escribe estas cosas y le dice, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando estamos en el orden establecido, Dios nos bendice. Amén. Cuando estamos en el orden establecido, hay promesas de Dios. Quiero terminar Nahum capítulo 6, versos 24 al 26. También conocido como la bendición sacerdotal, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Haz una profesión
de ello. Acepta la bendición de Dios en esta tarde. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios prospere en este 2026 todo lo que emprendas. Y que Dios te dé salud en este 2026. Así como prospera tu alma. Dios haga resplandecer en este 2026 su rostro. Jehová te bendiga. Jehová te guarde. Y Jehová ponga paz en ti. Y así juntos cumplimos el propósito de ser el cuerpo de Cristo. Amén. Qué hermoso es Dios. Qué perfecto es Dios. Que aún en nuestras manos enseña el propósito del orden establecido. Los 5 ministerios. Nos quedaríamos cortos para ver cómo debe de ser el trabajo sacerdotal, el trabajo pastoral y el trabajo apostólico. Pero tenemos el privilegio. Pablo lo expresó. Hasta aquí no lo hemos alcanzado todo, pero proseguimos a fin de capacitar. Pero no solo ello. Dice Jesús, el mandamiento nuevo: sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces nos queda claro que Dios honra el principio. Y Dios va a honrar el principio, iglesia. Dios honra el principio de esta casa. El principio de cómo Dios estructura su casa, su iglesia. No somos un desorden, no somos una casualidad. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, por la cual Él viene por cada uno de nosotros. Podemos adorar un momento, podemos orar un momento. Allí donde está, yo no sé cuál ha sido el orden. Yo no sé si usted ha estado temblando ante su palabra. Yo no sé si usted ha estado deseando la leche como una persona recién nacido. Yo no sé si usted ha estado en el orden de capacitación. Yo no sé si usted ha estado